Rápidamente presentamos al doctor en Derecho, periodista y profesor universitario Benjamín Fernández de Paraguay. Adelante, Benjamín, con tu mensaje hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un saludo cordial a todos los participantes de esta Cumbre Mundial de la Libertad con ideas tan provocadoras y con compromisos tan renovados. Yo soy un paraguayo que ha vivido durante la mitad de mi vida bajo un régimen de censura, de persecución, de proscripción, de cárcel y de exilio. Me ha tocado posteriormente redactar la Constitución latinoamericana más avanzada en términos de garantía de libertad de expresión y de prensa, que la redactamos en 1992 y en donde garantizamos no solamente de forma la más ampliamente posible la posibilidad de expresar lo que pensamos sin ningún tipo de restricción y con una libertad de prensa vigorosa que ha significado también a lo largo de estos más de 30 años de libertad en Paraguay, la posibilidad de reforzar el sentido de la pertenencia a la democracia. Porque si la libertad de expresión hace eso, es justamente el de garantizar y de buscar la resolución de los conflictos por una vía pacífica, dialogada, expresada en palabras y no necesariamente a través de reacciones que terminen acabando con la vida del otro o afectando su integridad particular. Eso no significa para nada que vivamos en un espacio sin ningún tipo de inconveniente. Por el contrario, vemos a diario aquí en el Paraguay que algunos actores políticos y económicos buscan a través de acciones judiciales restringir la libertad de prensa, conculcar las libertades de expresión, y en ese sentido hay que estar muy atentos a lo que se llama lawfare, la utilización de los mecanismos jurídicos para perseguir a la prensa. El diario 5 Días, que me toca a mí ser director asociado, está enfrentando una acción judicial que busca acabar con el medio, con una participación del expresidente Horacio Cartes y de su movimiento político unido al oficialismo colorado, en el que nos han interpuesto una acción judicial por $1 millón por una información que ha sido constatada en investigaciones internacionales y también, ¿por qué no?, en varias referencias sobre el mismo tema a nivel local. Pero cuando la justicia no hace la tarea que debiera, no protege a los que realmente expresan libremente sus puntos de vista e investigan a fondo los hechos de corrupción, nos encontramos siempre con la gran interrogante si es suficiente aquello que dice nuestra Constitución en términos de preceptos generales y de qué manera estamos en nuestras normas y en la interpretación jurídica conculcando estas libertades. Uno de los mayores enemigos y peligros que tiene la libertad de expresión y de prensa en América Latina es el sistema judicial, absolutamente conculcado por intereses políticos. Ya sabemos la historia de países como Nicaragua, como Venezuela o como Cuba, pero también hay otros países que tienen el título de democráticos, pero que sin embargo les molesta toda opinión contraria a su forma de expresión y de administración, que busca acabar con ellas de diferentes maneras. La libertad de expresión es la madre de todas las libertades humanas. Ciertamente no es una libertad absoluta, tiene límites que van establecidos en aquellos delitos contra el honor que aparecen en nuestro esquema jurídico y que todavía en algunos lugares tienen sanciones de índole penal cuando tendrían que ser solo sanciones de orden civil, por ejemplo. Otra de las cuestiones que hemos logrado a lo largo de este tiempo es una ley de acceso a la información pública, porque no hay libertad de expresión propiamente sobre el Estado y la administración de la cosa pública si no accedemos libremente a la información que en nuestro nombre el Estado tiene guardado en diferentes lugares. La ley 5282 del año 2014, después de más de 22 años, reglamentó el artículo 28 de la Constitución paraguaya. Tuvo que pasar una cantidad enorme de tiempo para que nos diéramos cuenta de que eso no era un mecanismo que buscaba sacar la intermediación periodística de las cuestiones públicas, sino que al contrario, otorgaba al ciudadano y a la prensa instrumentos que le permitían participar de forma mucho más sostenida en la verdad y en los argumentos. No hubiera sido posible desarrollar los hechos de investigación que terminaron en sonados casos de corrupción y que acabaron
con personeros del gobierno si no hubiéramos tenido acceso a la información pública. Esa es la clave que debemos entender para comprender también que no hay libertad de expresión pública si no hay acceso a la información pública. Y en ese sentido, todavía, en muchos de los casos, los periodistas en el Paraguay tienen que enfrentar acciones judiciales un tanto largas y costosas para que el Estado dé aquello que no es otra cosa que parte del patrimonio colectivo de cada uno de los habitantes de cualquier república. La libertad de prensa tiene también en un proceso de transición como el que vivimos en la actualidad una serie de desafíos que debemos acabar. La Constitución paraguaya creía en el año 1992 que con un vigoroso y dinámico aporte de la prensa y de los periodistas a la vida política nacional se convertían en elementos peligrosos. Y quizás sea uno de los pocos países en América Latina y en el mundo que hace que una persona como yo no pueda ser candidato a ningún cargo público en la República del Paraguay. Mi condición de propietario o licenciatario de una emisora de radio me impide ser candidato a ningún cargo público en esta república. El Paraguay también debe ser de los pocos países en América Latina donde la publicidad estatal no juega ningún tipo de rol, porque existe una norma que restringe solo al gasto de $300 por mes a cualquier institución pública y estableciendo también qué tipo de propaganda o publicidad puede hacerse a través de los medios. Gracias a esa independencia forzada por la norma, tenemos un periodismo que realmente debe vivir con lo que la publicidad comercial pueda sostener sus emisiones cotidianas. Ese es un aporte importante, pero no significa que tengamos que estar exentos de problemas en donde hechos de corrupción que involucran a algunos actores periodísticos todavía continúen entre nosotros. Pero la prensa es de las pocas instituciones que va a comicios todos los días. Eso significa que cuando perdemos la confianza de quien nos escucha, de quien nos ve a través de los canales de televisión o nos leen a través de los medios impresos, pierde esa confianza, sencillamente dejamos de existir en el terreno del aprecio, porque la confianza es nuestro gran capital para mantenernos como tales frente a audiencias cada vez más reclamantes y que también tienen otras plataformas tecnológicas disponibles desde donde pueden extraer información y pueden socializarla. Ese espacio es también ahora una gran oportunidad para los medios de prensa. Se creían que los medios de redes sociales acabarían con la prensa tradicional. Esta es la gran oportunidad para la prensa para hacer lo que realmente le manda hacer por el mandato propio de su definición. La palabra información proviene del término latino informare, poner en forma aquello que está no recto y se encuentra desprovisto del nivel de rigor hacia la verdad. La Constitución paraguaya habla de la búsqueda de la verdad con la expresión veraz y verosimilitud, aquello que se describe buscando acercarse a la verdad. En este mundo tecnológico de tantas fake news, donde incluso un hombre como Elon Musk decide comprar una red social de 220 millones de usuarios al mismo valor del Producto Interno Bruto de mi república, el Paraguay, 41.000 millones de dólares, es que estamos comprobando que la información sigue siendo sujeta de una atención no solo desde el punto de vista de lo que significan los derechos de acceso a la información de cada ciudadano, sino también de los intereses de sectores que están interesados en hacer del mismo parte de su patrimonio que permita hacer que la información sea aquella sobre la que ellos desean colocar un mayor subrayado en torno de intereses. También las redes sociales han significado, y hay muchos hechos de ese tipo, en donde información que concedemos sin saber exactamente su profundidad son utilizados para tomarnos como rehenes en ámbitos publicitarios, en campañas políticas, en campañas de desinformación, en donde las granjas de trolls y otros tipos de organización delictiva han buscado que las expresiones sean distorsionadas y desvirtuadas cuando llegan a un conjunto de personas. El mundo de la tecnología es el mundo de las oportunidades de la prensa tradicional. Es nuestra gran oportunidad para convertirnos en algo que la gente desea en los tiempos actuales, volver a una visión exegética de la prensa, aquel que nos pueda hacer entender
la incertidumbre en la que vivimos, la ansiedad informativa en la que se debaten muchos cuando tienen demasiada información que no les permite tener una conciencia más clara sobre los hechos, hace de que la prensa tradicional, la capacidad de comprender valores y conceptos culturales, nos acerquen cada vez más a audiencias que hoy se encuentran un tanto confusas y dispersas. También es la gran oportunidad para la prensa local, la prensa regional, la prensa comunitaria, en un mundo en el que lo global, en el concepto maglugiano del término, ha significado para muchos la posibilidad de expresar nuestras ideas más allá del horizonte regional que nos toca. Esto nos da la oportunidad también para volver a nuestras raíces, volver a entender lo que nos pasa al interior de nuestras sociedades y en función de eso alcanzar la aldea de Magluja. Se parece a aquella conversación que mantuvo el joven escritor con León Tolstoy cuando le preguntó: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le respondió: describe, pinta tu aldea y serás universal. Esta es una gran oportunidad para esa universalidad de la información y del conocimiento a partir del retrato de nuestra propia aldea. Internet nos ha significado esa gran transformación, pero ha traído consigo también un parteaguas en la historia de los pueblos. Si la primera gran transformación en el mundo para pasar de esa etapa oscurantista a lo que fue todo ese ingreso a la Edad Media se hizo a caballo de la reproducción de la Biblia a través de la imprenta de Gutenberg, la segunda gran revolución industrial fue la posibilidad de conseguir la producción masiva de papeles en las máquinas a vapor que se establecieron como un medio que acercaba y por el otro también permitía que hirviendo madera pudiera extraerse celulosa en gran cantidad para difundir las ideas. Estamos desde el año 1994 con Internet en la tercera gran revolución de la historia. Y esta es una oportunidad sobre la cual tendríamos que profundizar para ver cuánto de esto nos acerca a la tolerancia, a la diversidad, al respeto de la opinión del otro, a entender que el Estado es el resultado de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Cuando decimos nuestros mandatarios, no estamos hablando de otra gente más de la gente que nos sirve y que nosotros como mandantes deberíamos ejercer dicha actividad. Y en ese campo, la prensa tiene la obligación y la tarea constante de convertir a los idiotas de los griegos, aquellos que solo se interesaban en lo particular y en lo propio, a los de ciudadanos de los romanos, aquellos que sienten la cosa pública como parte del patrimonio de todos y el compromiso de cada uno de nosotros. Necesitamos estados democráticos, sí, pero adecuados también a una sociedad que necesita elevar grandemente su nivel educativo, porque la democracia es un sistema político que demanda gran conocimiento, gran capacidad para dirimir la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo claro de lo oscuro. Y para eso América Latina se encuentra muy, pero muy rezagada. Seguimos invirtiendo genocidamente porcentajes que no nos permiten otra cosa que tener un muy pésimo estado en la mayoría de los casos. Alguien decía de manera cotidiana que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo digo al revés. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y si queremos que se parezcan a nuestros valores, a nuestras virtudes, a nuestro aprecio de la libertad de expresión y de prensa, debemos también mejorar cada uno de los ciudadanos que habitan esta parte del mundo. La libertad de expresión y la libertad de expresión en el amplio sentido de la palabra, trasuntada en la prensa en muchos de los casos, es el gran desafío para pasar de la condición de idiota a la condición de ciudadano. Muchas gracias.